¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos este miércoles 5 de enero. Hoy en la noche llegan los Reyes Magos, dicen por ahí. Que no lleguen con Omicron nada más, caray. Es miércoles, está conmigo Juan Ignacio Zavala. Juan Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Buen año. Héctor Aguilar Camín, buen año, ¿cómo estás? Muy bien, pues buen año para todos, para ustedes, para quienes nos están oyendo. Esperemos que nos trate mejor el 2022 que el 2021. Esperemos que nos trate mejor. Un par de cosas creo que son importantes que pasaron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La primera, sin duda, es, bueno, tenemos una nueva ministra, ya está la ministra, es la cuarta ministra mujer en la Suprema Corte de Justicia, ya tomó posesión. Y la segunda es el discurso de Arturo Saldívar para iniciar este año, su último año como presidente, en donde dice, pues le vamos a entrar a todo lo pendiente y si llega el otro, también le vamos a entrar. Héctor, ¿cómo va a acabar Arturo Saldívar este año en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues yo espero y le deseo que termine muy bien. La verdad, a mí Saldívar me ha parecido siempre una persona y un ministro de alta jerarquía, de gran nivel intelectual y de gran nivel profesional, pero me parece que entró en un bache muy serio y yo dejé de tener confianza en su criterio, sobre todo de autonomía política respecto del presidente López Obrador. Y durante mucho tiempo ha estado, digamos, en una situación ambigua respecto muy puntualmente de una situación, y es la enorme cantidad de asuntos pendientes de fallo en la Corte de cuestiones fundamentales para el régimen político. Y me refiero prácticamente a toda la legislación nueva que ha emitido el gobierno actual. María Amparo Casal y Saúl López Noriega hicieron en Nexos, en agosto del año pasado, un ensayo sobre los pendientes de la Corte. Sí, era como un inventario, ¿no? Era un inventario de eran como 20 asuntos fundamentales, entre ellos el tema de la militarización, el tema de la extinción de dominio, cosas absolutamente fundamentales de la austeridad republicana. Y la Corte no ha resuelto esos asuntos, ha resuelto parcialmente algunas cosas. Entonces, para mí, y ahora esos pendientes han crecido enormemente. Ahora tiene el pendiente de fallar sobre el INE, tiene el pendiente de la reforma eléctrica, es decir, tiene una agenda muy importante. Yo creo y deseo que si, como dijo el presidente, el ministro presidente, la Corte va a resolver eso, creo que va a tener un muy buen año y vamos a tener unas definiciones claves para el futuro del país, para el futuro del régimen político del país. Así que me gustó mucho su posición, espero que la cumpla y no espero obviamente coincidir o estar de acuerdo ni yo ni muchísima gente que realmente tiene mucho más que decir en esto, con todo lo que la Corte decida, pero sí me parece fundamental y ya eso sería un gran paso del presidente de la Corte, activar la institución para que responda, para que falle, para que resuelva sobre estas cuestiones pendientes que son del tamaño casi del proyecto de la nueva de la 4T, de la transformación que plantea el actual gobierno. Porque de eso se tratan los fallos, de que unos estaremos de acuerdo, otros no, y uno qué tal. Eso que no se preocupe. Juan Ignacio, ¿cómo ves a Arturo Saldívar para este año y a la Corte en general? Claro. Mira, yo siempre he pensado que de algunos años a la fecha, de las cosas más sanas que nos ha pasado en la vida pública, en la discusión pública, es hablar sobre la Corte, ¿no? Porque antes era así como que algo escondido, cierto. muy especializado, con un lenguaje muy específico, de muy poco acceso a todos. Y creo que para beneficio de todos, menos de los ministros de la Corte, que están puestos en el ojo del huracán de la revisión de la cosa pública, tal y como debe ser, pues tenemos esta serie de debates en las que creo que Arturo Saldívar, es una hipótesis que hago, quiso entrar en esa parte del proyecto transformador general
planteado por el presidente López Obrador en todos los ámbitos, ¿no? No es el primero que tiene que poner un freno en eso y rearmarse en el caso de Arturo Saldívar. Creo que al final del día en la vida pública uno hace sus apuestas y luego ve dónde coloca lo perdido o lo ganado. Creo que, como bien decía Héctor, como has dicho tú en texto de Arturo Saldívar, tiene unas credenciales impecables como jurista, como ministro, y le ha tocado una época turbulenta, porque estar cerca de López Obrador es estar en la turbulencia y no hay manera de hacerse un lado. Entonces tuvo que tomar partido un momento y después otro. Creo que, como bien también señalabas tú, Carlos, pues ha dado un giro después de todo este... pues, sí, porque hubo un par de decisiones que hasta le tocaron en la mañanera, ¿no, Juan? Después de que se acabó aquel absurdo de la extensión de mandato, ¿no? Claro, entonces ya después de ese absurdo él retoma y, digamos, él advierte todas estas fallas que decía Héctor, pero creo que también la Corte ha dado muchos resultados, y la propia Corte el año pasado, abstrayéndonos un poco de la figura de Saldívar, incluso cambió sus pesos y contrapesos hacia adentro. Lo cual hace interesante el tipo de votaciones que se han hecho, y lo cual enoja mucho más al presidente, ¿no? Porque no es curioso que le ha puesto a algunos ministros y que le han votado varias cosas en contra porque cree que son sus empleadas o sus empleados. Entonces me parece a mí que sí, la Corte va a ser fundamental este año, que tiene muchas cosas en el horno, no solo de los proyectos del presidente, sino otras cosas pendientes, y sí creo que va a ser más un año en la Corte, por ejemplo, que un año electoral. Hablábamos de lo militar, Héctor, pero sin duda, bueno, si hay reforma eléctrica, eso llegará a la Corte. Hoy apenas es una iniciativa, sabemos cómo llegará, aunque hay otras cosas de lo eléctrico que están ahí. Aparte de lo militar en seguridad, ¿cuál otro te parece que sería algo que tendría que llevar ya? Bueno, a lo mejor lo del INE tendrían que resolverlo pronto, ¿no? Bueno, tiene que resolver pronto lo del INE, porque está, digamos, en camino de suceder lo que ellos tienen que resolver, pero tienen pendientes muy grandes. Todo el tema de militarización incluye la ley de seguridad pública, por ejemplo. Incluye la ley de la Guardia Nacional, que tiene un vacío constitucional tremendo, porque hay un plazo para que el presidente haga prácticamente lo que quiere mediante un transitorio creo que hasta el año entrante, durante 5 años. Hasta que se va él, creo. Pero después, según la ley, tiene que haber en la Guardia Nacional un mando civil. Entonces, ahí está uno de los asuntos. El otro asunto tremendo es el que tiene que ver con la extinción de dominio, que la Corte ya moderó un poquito, pero era una ley absolutamente draconiana en la cual te podían meter a la cárcel sin hacerte ningún juicio ni ninguna acusación específica, simplemente por la sospecha de que tú, bueno, la prisión preventiva y la extinción de dominio. La combinación de eso es draconiana. Te podían meter a la cárcel y despojarte de tu patrimonio sin que hubiera, digamos, un juicio de por medio. Entonces, ahí hay muchas cosas muy, muy delicadas. Otras, mucho más, digamos, burocráticas, si uno quiere, pero de gran importancia, son las leyes de austeridad republicana. Estas cosas que el presidente dice que nadie puede ganar más de 108 mil pesos, que es lo que gana el presidente, ya lo matizó también uno de los ministros, Pérez Dayán, diciendo que esa ley no tiene sentido constitucional porque no es precisa en los términos de cuánto gana el presidente, porque el presidente no gana 108 mil pesos, gana 108 mil pesos monetarios, pero el costo de su puesto para la República es infinitamente mayor, de manera que si se va a poner o sea, no paga renta en Palacio Nacional, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto te gusta para que cueste un departamento en Palacio Nacional? La renta ni comida, ni comida. Nacional. Ni comida. Bueno, si me apuras, ni hasta ropa. Bueno, por eso. Entonces, el salario del presidente no es su salario monetario, es uno de los salarios más altos de México. ¿Por qué? Pues por la naturaleza del puesto. Entonces, está mal calculado. Y por tanto, la ley de austeridad republicana es una arbitrariedad de principio a fin, porque parte de una cifra de un principio equivocado. Exacto. Juan, aparte de esas cosas, digamos, sí empieza a haber ya una nueva confrontación.
muchos nuevos ministros en poco tiempo. Esto cambia las cosas diferente a como han cambiado. A final de cuentas, Peña Nieto solo pudo poner 2 ministros, así se han dado, ¿no? Ahora ya van 4, como 4 puso Felipe Calderón. En fin, las cosas, digamos, sí vamos a ver una nueva corte muy pronto, más allá de Saldívar, ¿no? Sí, claro, porque precisamente entró una nueva ministra y sí creo que, digamos, los votos como se han dado en los últimos meses, un poco generados también por este pues absurdo como bien lo dijiste, este absurdo de tratar de alargar el periodo sí, que causó muchos líos allá adentro. Tensó hacia adentro el juego. Recordemos que no son muchos los que están los que están ahí, y pues hizo una balanza de poderes realmente curiosa. Eso se refleja, creo que a veces la Corte ha tomado varias decisiones importantes en los últimos tiempos, pero tiene tantos que seguimos exigiendo los pendientes, pero sí ha habido cosas que si no decide, cuando decidió que podía avanzar la consulta para juzgar a los presidentes, todos encima, que no puede ser, que son esclavos de López Obrador, cuando le da otro revés, dicen, sí, tenemos una corte, etcétera. Entonces ahí va, está metida la corte, y qué bueno, en el juego político y en el juego de la crítica. Yo creo que en eso Saldívar también ya se dio cuenta que tiene que hacer parte de ese juego, por eso sus TikToks y esta serie de juegos, pues, en el ámbito de la opinión pública, ¿no? Esperando que sí lleve los asuntos. Yo lo que creo es que a mí lo que me alegra del discurso que escuchamos es, vamos a tratar estos asuntos, y si llegan estos otros que están en la imaginación pública, también los vamos a tratar, ¿no, Héctor? De eso se trata, para tener certeza. Decías muy bien, Héctor, certidumbre. Yo creo que el punto es la falta de certeza jurídica, porque esas leyes, el gobierno opera como si esas leyes estuvieran vigentes. Están vigentes, pero están retadas en el ámbito constitucional, y por lo tanto, mientras la Corte no falle, están como en vilo. Son leyes que están sujetas al juicio, al litigio, al criterio de la Corte. De ese tamaño es el asunto, ¿no? Entonces, la responsabilidad de la Corte es enorme, y yo creo que lo que dice Juan es exacto. Las consecuencias de las decisiones que tome la Corte este año van a ser mayores en el tiempo que las decisiones que tomen los votantes en las elecciones de gobernadores que hay. La consecuencia de lo que la Corte si resuelve todos los problemas, es la definición de qué régimen político vamos a tener. Si vamos a tener este régimen político exacerbadamente presidencial, o vamos a volver a una especie de equilibrio de poderes en el que pues todos los actores tienen algo que poner en la mesa. Héctor, abrazo, que tengamos buen año. Juan Ignacio, que tengamos buen año. Abrazo para todos. Hasta luego, un abrazo. Gracias.